Bienvenida a la gente de Chile, Venezuela, Cabudare está por allí presente. Hay gente trasnochándose de España, desde el otro ¡Wow! lado. Póngamele a la gente que está en España, póngamele en un uno ahí. Póngale uno, perdón, Aplauso Gracierita. Aplausos. porque para ellos es hora de dormir y por allí están algunas personas. Sí, qué maravilloso. Tenemos Argentina, Chile, Barinas, Venezuela. ¡Wow! Pero por allí está Maracaibo también. ¡Wow! Costa Rica no podía faltar. Dice que Dios. cambia tus pensamientos y cambiarán tu forma de vivir. Así es que hoy les hablamos del legado del regalo, Give for Legacy. Esta es una actividad que yo no lo creía. Yo no lo creía, de hecho yo tuve que llevarle esta información a un buen amigo mío que se llama Reinaldo Arias, el profe Rey, que es una persona estudiosa de proyectos solidarios, una persona que conoce muchísimo. Y cuando él revisó la información, él me dijo a mí, Esteban, si tú no lo vas a hacer, yo sí. Bueno, ese día yo entendí que aquí había algo totalmente diferente. El legado regalo es simplemente una actividad que crea abundancia. Y esa abundancia parte primero de nuestra mente. Ahí parte la abundancia. Segundo, por supuesto, y ligado a la mente, de nuestro corazón. Y finalmente, esa abundancia se traslada a nuestros bolsillos, porque simplemente lo que nosotros hacemos acá es el resultado de esta actividad y de esta hermosa filosofía que ya nos va a explicar Graciela. Lo único que hoy tienes que dar gracias es a la persona que te invitó, porque la única manera de estar en este panel y de estar en esta sala es por la invitación de alguien que te aprecia, de alguien que te ama. Y cuando digo amo, es un amor fraternal. Buenas noches a todos. Yo soy de Maracaibo, Venezuela, de la misma tierra de Lisi. De verdad que aquí los maravinos estamos haciendo una excelente participación en esta comunidad colaborativa. Para mí ha sido de bendición en bendición. Y yo, Lisi, puedo contarles que el día que yo fui a la primera charla de Gifos Legacy, quien estaba dando la charla era tu amigo Gustavo Badel. Y ese hombre con esa convicción, con esa fidelidad al documento de GIFOS Legacy, porque ha sido una de las mejores presentaciones presenciales a las que yo he asistido, él ese día estaba contando su grandiosa experiencia de haber dado el regalo de platino. Imagínate cómo yo estaba allí en ese lugar, invitada por una gran amiga, y ver que había una persona que era la forma en que hablaba, la forma en que se expresaba, a mí me generaba una confianza. Yo tengo algunos estudios en programación neurolingüística y tiene uno la habilidad de poder eh, de alguna forma saber que la persona que te está hablando está diciendo la verdad, por cómo mira, por cómo hace los gestos. Y yo le decía a mi esposo, el Señor está diciendo la verdad. Luego levanté la mano, hice muchas preguntas y, y bueno, yo ese mismo día me dediqué a investigar por YouTube, buscar información. Yo no me fui a las primeras, aun cuando eso que había yo escuchado me resonaba muchísimo y yo vibraba con esa información. Yo igual fui responsable y busqué información. Y en 4 días siguientes tomé la decisión de participar. Llamé a mi amiga, le dije, mira, voy a tu casa porque yo quiero participar en la comunidad. Y di mi primer regalo. A los 4 días, mis primeros invitados fueron mi esposo y mi hijo menor. Hoy día estamos todos, mis dos hijos mayores que están en Chile, una sobrina que vive con nosotros, todos estamos participando en la comunidad. Y yo los quiero animar a todos los presentes a que se planteen sueños, a que se propongan metas, porque imagínense, yo no pensaba que la forma en como nosotros habíamos hecho el trabajo era algo extraordinario
y lo he corroborado porque pues he tenido la bendición de compartir con muchos compañeros de la formación de presentadores y yo ingresé a Gifos Legacy apenas el 2 de agosto de este año. Y ya yo puedo darle una ojeada al tablero de platino porque ya yo estoy en oro de guía. Y imagínense que cuando yo le doy esa ojeada al tablero de platino, veo a ese señor que dio la charla el 28 de julio diciendo que había dado su primer regalo de platino y Gustavo Badel ya está de guía. Y yo digo, wow, ese es el tablero de platino al que yo voy a pasar porque ya yo estoy de guía en el tablero de oro. Y hemos hecho un excelente trabajo. Mi esposo ya también está de constructor en oro. Y miren, solo necesitas 2 personas. Elegir esas 2 personas comprometidas, personas que crean en la humanidad, que saquen de su corazón el compromiso de ayudarse ayudando a otros. Mire, nosotros hacemos reuniones todas las semanas. Hoy yo he dado 3 presentaciones ya, ¿verdad? Y la gente me dice, no, pero es que tú le dedicas mucho tiempo. ¿Y cómo no le voy a dedicar tiempo si yo veo los resultados? Mire, yo tengo, ya en abril del 2024 cumplíamos 5 años sin ver a mis hijos que están en Chile. Allá deben estar muy cerca de que Jorge Fuentes, en algún momento los vas a conocer. Bueno, y nosotros teníamos planificado vernos con ellos el año próximo, Dios mediante, decíamos, pero nos dimos cuenta que esto iba a dar los resultados y hicimos un acuerdo, mi esposo y yo, y dijimos, vamos a reservar el fruto de nuestros regalos para hacer realidad, poder celebrar los 30 años de mi hijo, que cumple años ahora el 21 de noviembre. Y así lo hicimos, y gracias a Gifos Legacy, a esta grandiosa oportunidad, el viernes próximo, este 17 de noviembre, salimos para Cartagena, Colombia, y nos vamos a reunir con nuestros hijos una semana, y eso es solo posible gracias a los regalos que hemos recibido. Mis regalos, los regalos de mi esposo, los regalos de mi hijo menor, que hemos ido recibiendo las llamadas. Eso sí, apoyamos a muchas personas. Esto es apoyarse, seguirse apoyando. Hacemos presentaciones todos los días. Hoy hace ratico estaban acá en mi casa 2 personas que no sabían cómo hacer sus invitaciones a sus 2 invitados y vinieron y nosotros los enseñamos para que cada quien maneje sus usuarios, sus contraseñas para empoderar a la gente, porque esto es un camino precioso de empoderamiento, de fortalecimiento de la economía familiar. Y entonces yo los animo a que no se queden con las dudas, pregunten, busca a la persona que te invitó a esta reunión y acércate a este viaje a la abundancia que es real, Yo lo he logrado rápido porque estoy muy comprometida con llevar este mensaje de libertad a muchas personas. ¿Ve? Y hay que hacerlo con orgullo, hay que hacerlo con convicción, hay que hacerlo con mucho compromiso y mucha disciplina, porque sí puedes conseguir todos los sueños que te propongas andando este camino que Gifos Legacy nos señala. Así que gracias por permitirme compartir una vez más mi testimonio. Gracias a todos los presentes por haberse quedado hasta este momento para descubrir que la persona que los invitó pues es una persona que los estima muchísimo porque los está invitando a algo que es grandioso.